Muy buenas noches, vamos con lo mejor de la información deportiva en este arranque de semana. Les presento a Chikorita. Ella se está abriendo paso en el rudo mundo de las carreras extremas y es nacida en la Ciudad de México. Desde hace unos años llegaron a México las carreras de obstáculos que se han vuelto hoy una de las disciplinas favoritas para muchos amantes de los retos extremos. La Ciudad de México tiene a una gran representante no solo a nivel nacional sino a nivel mundial. Nacida en la capital el 7 de febrero de 1990, Alex Roudaina, conocida como Chikorita, es una corredora todoterreno. Ha participado en carreras con o sin obstáculos, medios maratones, mundiales de carreras de obstáculos y es conocida como una chica Spartan. En entrevista exclusiva nos platica cómo comenzó esta pasión por el deporte extremo. Cuando llegaron las carreras de obstáculos a México me llamaron mucho la atención, fui a la primera, me fue bien. Y desde ahí dije, creo que soy buena, porque pues quedé en podium y demás. Y luego hice una carrera de 10 kilómetros y la gané. Y dije, bueno, pues me gusta, ¿no? Y me empezó a gustar correr. El deporte extremo y correr es su pasión. ¿Pero qué siente Chikorita en cada una de sus competencias? Libertad. O sea, yo nunca siento que pertenezco a ningún lado. O sea, siempre he sido así. Pero cuando corro no me importa nada y ese es el momento en el que como I really belong, porque soy yo y lo que estoy haciendo y es como una conexión muy cañona entre mente y cuerpo. O sea, es como una libertad absoluta. Este año Chikorita participó en la primera edición de la carrera Red Bull 400, una prueba donde se recorren 400 metros en subida por la pista de esquí natural más grande de Alemania, en el cual logró colocarse de 100 mujeres que llegaron a la final en la cuarta posición. Y era como, solo son 400 metros, entonces normalmente no me gusta que sean tan cortas, pero en esos 400 metros fueron 5 minutos, llega así, en los primeros 100 metros ya tu corazón ya está full, se te empiezan a lactar las piernas, es un evento muy diferente, me gustó por eso. Alex Roudaina, a sus 27 años, sigue buscando en cada una de sus pruebas ese camino que la lleve a lograr sus máximos sueños. Mi sueño, ser campeona mundial en carreras de obstáculos, en lo que es en la distancia larga, que sería World Top Smother, en Spartan Race igual. El próximo año entrar a lo que sería Skyrunning. Y pues mi sueño simplemente es no estancarme, seguir creciendo como atleta y seguir creciendo como persona y ponerme nuevos retos. Vianey Zárate, 21 Noticias. Y estamos tan solo a 2 semanas de que se lleven a cabo a las 6 horas en México este importante evento de automovilismo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Vienen precisamente los actuales campeones de Le Mans. La participación de los campeones de las 24 horas de Le Mans, el alemán Timo Bernhard y los neozelandeses Erik Bamber y Brendan Hartley, serán uno de los principales atractivos de la quinta ronda del Campeonato Mundial de Resistencia que se llevará a cabo el próximo 3 de septiembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Tripulando el Porsche 919 híbrido número 2, Bernhard, Bamber y Hartley buscarán cautivar al público en la capital del país en las llamadas 6 horas de México, evento que por segundo año consecutivo se presentará en el trazado de la Magdalena Michuca con la participación de 26 autos confirmados hasta el momento. Bernhard y Hartley cuentan con buenos recuerdos del Autódromo Hermanos Rodríguez, ya que esta dupla fue la ganadora de las 6 horas de México en 2016. 21 Noticias. Bueno, ya para despedirme, Alex, vamos a provocar algunas sonrisas en varios de los integrantes de este staff, los más borrachos, por cierto. Ahí está, hoy se tomó la foto oficial de la América, empezando por las niñas, el equipo femenil que es dirigido por Leo Cuellar, este que te acuerdas por años, décadas, dirigió a las selecciones femeniles. Bueno, pues hoy está dirigiendo a la América con muy buen paso, y también el equipo varonil con esa cosita, esa bolita medio rosa como piñón que se veía en medio, ¿ya lo vieron? Ese es el técnico, se llama Miguel Herrera y le dicen el Piojo. Es la foto oficial de la América versión de apertura 2017. Esta América, que después del Monterrey es el equipo que mejor está jugando en la liga de la mano de Miguel Herrera. Es la información deportiva. Ahorita nos vemos, Lolo, acabando el noticiero, Ale, en Ángulo 21 junto a Antonio La Bestia Vargas. Vamos a hablar del maratón porque ya se lleva a cabo este próximo fin.